Mira, realmente como ahorita estamos haciendo con dos grupos, no sé realmente dónde me quedé con ustedes. ¿Ya hice glucógeno o hice muy rápido esa parte de glucógeno? ¿Me dicen? ¿Dónde nos quedamos? A ver, Buenos por días. favor. Avanzamos, hicimos ¿Sí? lo de galactosa, luego nos pasamos de frente a la parte de síntesis y degradación de glucógeno, pero Allá, digo que le iba a explicar mejor la siguiente clase. claro, allá, perfecto. Allá, listo. O sea que llegué hasta, a ver, Enzimas, enzimas expliqué esta parte, desramificantes. pero lo hice muy rápido, ¿cierto? Porque teníamos que abarcar para lo que era el taller. Entonces, hice esto, también hablé de esa figurita, ¿cierto? Le voy a volver a repetir. No, doctor. También eso yo lo hice, ¿cierto? Pero muy rápido, ¿cierto? No, eso no lo hizo, doctor, solo hasta enzimas desramificantes. Encima del gigante, ah, ya, perfecto. Muy La bien. anterior. Hasta aquí, ¿no es cierto? Una antes, ahí se Ya, quedó. perfecto. Muy bien, gracias. Pero tenemos hoy día las dos clases de hoy y mañana ya termino. O sea que, de más todavía se para hacer mañana una breve revisión todavía tenemos. O sea que hay tiempo. Entonces voy a remarcar de nuevo desde esa parte, desde aquí, que es síntesis y degradación de glucógeno. Eso lo hice un poco aceleradito, ¿sí? Para que ustedes tengan la base para la discusión del taller, ¿cierto? Entonces, por eso también yo me esmeré. Y nos habíamos pasado, claro, hacerlo antes o después, la gluconeogénesis no habría problema. Por eso que de frente pasé a hacer degradación y ahorita que termine de hacer esa recapitulación de síntesis y degradación de glucógeno, pasamos a entrar a lo que es la gluconeogénesis, que es bastante corto. Miren, entonces, se había mencionado de que cuando nuestro organismo está ingiriendo mucha cantidad de, o sea, en comidas, cuando uno ingiere alimentos, realmente y siempre el más abundante es los almidones. Esta glucosa en exceso, realmente, esta glucosa que ingresa, como ustedes saben, cuando uno ingiere cantidad grande de alimentos, esta glucosa llega primerito al hígado y en gran cantidad. Y como hemos dicho, en la enzima hay una enzima que es la que fosforila a la glucosa y trabaja cuando hay concentraciones elevadas de glucosa, es decir, una km podríamos decirle bastante grande, comparada con la exoquinasa que tiene una km bastante pequeña, una alta afinidad y que puede trabajar con concentraciones muy pequeñas de glucosa, pues bien, esta isoquinasa más es común en todo el resto de las células, pero en el hígado a pesar que también puede existir exoquinasa, una enzima que está en el hígado es la exoquinasa 4, más conocida como glucoquinasa propiamente, y que está en el hígado y páncreas. Esta glucoquinasa en el hígado va a fosforilar a la glucosa en la posición 6 fosfato, en presencia de ATP, iones magnesio, en un proceso termodinámicamente irreversible. Esto lo hace con el fin, como lo hace cualquier célula, para que la glucosa, una vez que se fosforila, ya no pueda salir, ¿cierto? Entonces, esta glucosa 6 fosfato, a no ser que tenga esta enzima. Si no hay esta enzima, pues realmente glucosa que ingresa, si no hay quien le quite el fósforo, no puede escapar. El fósforo en esta posición hace que la glucosa sea impermeable a la membrana. Recuerden que esto a precio fisiológico tiene cargas negativas y eso prácticamente imposibilita su escape, su salida. Pero bien, eso lo sabemos. Glucosa entonces que ingresa a la célula es fosforilada. Esta glucosa, o bien al hígado o bien también al músculo, esta glucosa en exceso, una parte, cuando hay exceso, todos se pueden dar el banquete, es decir, se pueden nutrir energéticamente de glucosa. Hasta el hígado. El hígado normalmente no usa glucosa con fines energéticos, usa ácidos grasos. Pero cuando hay exceso, ese excedente de glucosa, hasta el hígado puede, como digo, también puede consumir glucosa. Eso lo van a ver ustedes al final, en un capítulo casi al final ya, donde van a ver ustedes que cómo es esa homeostasis de la glucosa. Muy bien, entonces hasta el propio hígado puede nutrirse de glucosa, pero eso solamente tiene un límite. El exceso, el excedente, se almacena como glucógeno. Esto es bajo el dominio de la insulina. En ese momento,
Eso, la relación insulina-glucagón está a favor de insulina. Muy bien, esa glucosa para esto, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que por acción de una fosfoglucomutasa convierte o traslada este fosfo de la posición 6 a la posición 1, convirtiéndola en la glucosa 1-fosfato, por acción de esta fosfoglucomutasa en un proceso fácilmente reversible. Esta glucosa 1-fosfato es el sustrato de una siguiente enzima, que se le puede llamar de dos maneras. También le llaman glucosa 1-fosfato transferasa, o también algunos le dicen UDP glucosa pirofosforilasa. En algunos textos lo llaman así, UDP glucosa pirofosforilasa. Otros lo llamamos glucosa 1-fosfato transferasa. Esto uno o lo otro es el mismo nombre. Que a expensas de UTP se libera pirofosfato y el UMP se asocia con este otro fósforo y regenera el UDP glucosa, que es como se le llama ahora a este derivado. De allí también ustedes cuando estudien o vean la función que cumplen los nucleótidos, realmente entre muchas funciones como es la de formar ácidos nucleicos, también se menciona por allí que ciertos nucleótidos tienen la capacidad de transporte. Aquí vemos un caso. Un nucleótido transportando glucosa a un lugar donde lo necesita. Otros nucleótidos pueden tener función energética, por ejemplo, el ATP. Y así podemos ver que los nucleótidos también, aparte de ser los sillares de construcción de ácidos nucleicos, tienen otras funciones. Y aquí tenemos esa otra función, por ejemplo, nucleótidos cumpliendo una función de transporte. En este caso, glucosa. En otros casos, cuando ustedes vean, por ejemplo, en lípidos, seguramente que en el próximo capítulo van a ver, por ejemplo, la CDP-colina. La colina es transportada por un nucleótido por CDP, citidina difosfato. Y así, existen. Solamente centro esa observación. Entonces aquí, esta glucosa 1-fosfato se convierte en UDP glucosa, y esta UDP glucosa, o esta glucosa traída de la mano con el UDP, es incorporada uno tras otro por acción de la glucógeno sintiasa a un resto, a un cachito a un oligosacárido, digo mejor así, de N restos de glucosa que están siendo tomados o retenidos por la glucogenina, que es una proteína dimérica. Una proteína dimérica que tiene unos cachitos de entre 5 a 8 restos de glucosa y que también han sido incorporados por la misma glucogenina a partir de UDP glucosa y que sirve como un cebador, un primer. Sobre ese primer de esos 8, por el extremo no reductor, se van a empezar a adicionar glucosas uno tras otro en enlace glicosídico alfa 1,4 por acción de esta enzima glucógeno sintiasa, que es favorecida en su forma activa bajo la influencia o presencia de insulina. Disculpe, a estas horas siempre se me pone así la garganta. Bien, cada vez que se deposita una glucosa, pues queda el UDP, que inmediatamente tendrá que nuevamente incorporar otro fósforo a expensas de ATP, y así se va alimentando. Sale UDP, nuevamente gana un fósforo a partir de ATP y se regenera UTP, y así continuamente. Sigue dando vuelta y vuelta esto, y esto va cada vez incorporando uno, N si será N más 8 o N más 5, N más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, y se van sumando uno más otro glucosa, traídos todos bajo la forma de UDP glucosa. Y así comienza entonces a crecer. Pero la pregunta que también les hacía Ari es, pero esto no puede ocurrir así, porque que sepamos, el glucógeno tiene cadenas, es un polímero, es un polisacárido ramificado. Y si vamos a ver que solamente trabaja en la glucógeno sintiasa, pues tendríamos una cadena lineal de puras glucosas en alfa 1,4, lo que hace ver la necesidad de otra enzima. Esa es la enzima ramificante. Y la enzima ramificante, ¿qué es lo que va a hacer? Justamente va a crear los puntos de ramificación. Veámoslos aquí. Esta es la glucogenina, que es una proteína dimérica que tiene el resto de tirosina. Esa tirosina en una posición de su estructura. Esta tirosina adiciona glucosas que pueden ser de 5 a 8 cachitos acá de glucosas. Todos son incorporadas también por una acción
glucosa transferásica de la propia glucogenina, cataliza esta incorporación y se crea este cachito. Acá le puedo solamente 1, 2, 3 o 4. Máximo pueden ser hasta 8. Algunos autores dicen que pueden ser hasta 10 o 12, pero la mayoría se queda con que son 8, 5 o 8 restos de glucosa incorporados y que están formando una especie de cebador. Sobre esto es donde va a venir la glucógeno sintiasa, que la pongo acá, viene de aquí, cuando ya están en ese cachito, pues viene bajo la influencia de insulina que la ha activado, se presenta acá, encaja y comienza a incorporar uno tras otro por este extremo que se llama el no reductor. Este es el extremo reductor, el carbono 1, este es el no reductor. Bien, entonces aquí incorpora esto. Ella ocurrió esto, ¿no? Glucosa se fosforiló, glucosa se fosfato. Esa por isomerasa de 1-fosfato. Y aquí viene la uritransferasa. Esta uritransferasa en presencia de UTP, miren, como acá está, cómo se va el pirofosfato, y aquí queda el UMP. Pero ese UMP inmediatamente va a reaccionar con este fósforo de la glucosa 1-fosfato y podríamos tomar de acá. Si ahora yo tomo esto de aquí, ese fósforo más este, sería el UDP, UDP, glucosa. Y así es como le llamamos a este, UDP, glucosa. Y esa glucosa es la que va a ser entonces incorporada uno tras otro sobre este cachito que es el no reductor. Y ahí comenzamos a ver, primero llegó uno, se va el UDP, llega otro, y otro, y todos son por enlaces glicosídicos alfa 1, 4, alfa 1, 4. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta que este cachito, hasta que esa cadena haya crecido en forma lineal, hasta 10 o 12 restos. Cuando eso ha pasado, pues realmente esta sintiasa cesa momentáneamente de trabajar y viene a participar la enzima llamada ramificante. ¿Qué hace la enzima ramificante? Va a cortar de esta cadena que había crecido entre 10 a 12, se lleva una porción, pueden ser 5, pueden ser 4 o 6, y los incorpora en una posición media, pero en una posición en alfa 1, 6, en un punto más adelante. Y se crea así entonces la ramificación. Por ejemplo, acá entonces podríamos poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3. Muy bien, sobre ese que ahora está pequeño, comienza nuevamente la enzima glucógeno sintiasa a ir incorporando tanto aquí en la rama como en la principal, uno tras otro y tras otra glucosas, todos traídos por glucosa 1, por UDP glucosa. Una vez que también esta cadena y esta otra haya crecido entre 10 a 12, nuevamente se detiene la sintiasa y viene la ramificante. A esta le corta unos 4 o 5, los coloca a aproximadamente una distancia de 4 glucosas, cuando acá 1, 2, 3 y 4, acá estaría colocando otra. Conforme se va alejando las ramas, esto puede ser hasta 5, incluso 5 o 6, un poquito más distantes. En las partes más céntricas, esto es más compacto. Bien, entonces se va creando puntos de ramificación. Lo común es que sea entre 4 o 5 restos de glucosa, surge un punto de ramificación. Eso hace esa enzima, la enzima ramificante, que de las cadenas, tanto las laterales como la principal, va cortando y creando más y más ramificaciones. Cuando esto haga, inmediatamente, nuevamente viene la enzima sintiasa y comienza a añadir a una y a otra. Nuevamente se detiene, nuevamente la ramificante, y así va creándose más ramas y cada vez más trabajo para la sintiasa, y así vamos a ir viendo cómo esto que inicialmente fue un cachito se ha convertido en todo un árbol con muchas ramas. Esa es la característica del glucógeno, entre un trabajo sincronizado, perfectamente regulado, entre la glucógeno sintiasa y la enzima ramificante, se va creando toda esta molécula que al final le llamamos glucógeno. Eso es lo que se llama la glucogenogénesis o glucogénesis, muchos le llaman, pero es mejor acostumbrarnos a llamar ahorita glucogenogénesis. Acá le llamamos glucogénesis, pero algunos textos le llaman como glucogenogénesis, que creo que debería ser el nombre más correcto. Casi digo más mejor. Miren, entonces acá todo esto está, como les dije, bajo la influencia de insulina. ¿Dónde ocurre principalmente toda la síntesis de glucógeno? Todos los tejidos, como les dije en la clase pasada, podrían estar en la capacidad de poder formar glucógeno, pero también depende de su actividad y sus características metabólicas. Pero los tejidos que realmente, sin embargo, no todos lo hacen.
Los tejidos que normalmente sintetizan en gran cantidad y donde este proceso es bastante grande, es hígado, riñón y músculo esquelético. En eso, entonces cuando hablamos de glucógeno, mayormente nos olvidamos de otras células que también podrían llevar a cabo la síntesis, pero dadas sus circunstancias y tipo de especialidad de tejidos, no lo hace. Esto sí, hígado, riñón y músculo continuamente están sintetizando glucógeno y continuamente lo están utilizando, o para fines propios o para mantener la glicemia. Entonces no se olviden, hígado, riñón, músculo esquelético. Estos son los tejidos que mayormente son los que no solamente nos vamos a referir a ellos. Allí es donde ocurre. Bien, entonces ya sabemos cómo ocurre todo esto. Bien, todo esto ha ocurrido mientras había el aporte de glucosa. Pero ¿qué pasa ahora entre comida y comida? Uno ingiere comida, pues realmente inmediatamente ya estamos viendo cómo la insulina está favoreciendo a que esa glucosa que está en circulación no solamente sea captada por la célula, eso hace insulina. Favorece de una forma u otra, bueno, en la mayoría de tejidos, en los más importantes, la propia insulina favorece que esa glucosa sea captada. Una vez que está dentro, la insulina, más bien eso sí, en todos los tejidos, va a favorecer a que esa insulina que está dentro ahora de la célula pueda ser o bien consumida o bien almacenada. Si no es primero como glucógeno, y si ya el glucógeno ya alcanzó su tope, por decirlo así, esta también se activa la síntesis de lípidos para que esa glucosa sea guardada como grasa. Entonces, esos son los destinos que le espera a la glucosa, y todo bajo la influencia de insulina. Entonces, insulina favorece no solamente que esa glucosa, digo, como en la mayoría, en una gran cantidad de tejidos, sea captada. Ojo, con eso le estoy indicando de que no todos los tejidos requieren de insulina para que la glucosa sea captada, pero sí muchos otros. Por ejemplo, el tejido adiposo, el tejido muscular, sí requiere de esa captación de glucosa, es inducida indirectamente por un GLUT que es activada por insulina. Pero otros tejidos, como por ejemplo el hígado, ¿no? Mayormente no requiere. El páncreas tampoco requiere de que la glucosa que ingresa sea inducida por insulina. Pero sí, una vez que esa glucosa sea captado en forma pasiva o haya sido captado e inducida por la propia insulina, una vez que glucosa está dentro, sí, todo lo que va a ocurrir adentro, en todas las células, insulina está favoreciendo aquí, o que se consuma esa, favoreciendo la glicólisis, o que se guarde como glucógeno primero, o que se almacene como grasa después. Eso está ocurriendo mientras estamos ingiriendo glucosa. ¿Qué pasa cuando viene el ayuno? Un ayuno fisiológico, digámosles, entre comida y comida. Por ejemplo, ustedes, si estuvieran en la universidad, ahora no porque están en casa y pueden pararse un ratito y comerse un pancito, aunque sea, hasta el almuerzo. Pero si estuvieran en la universidad, ahí la cosa va a cambiar. Hasta llegar a la hora del almuerzo, ustedes vinieron de su casa a las 10 de la mañana, a las 9, 10, ténganlo por seguro que su glicemia está mantenida fundamentalmente por la degradación de glucógeno, por la glucogenólisis. Cuando ya se va, cuando la glucosa que está circulando empieza a disminuir, la glicemia no puede realmente afectarse tanto. ¿Quién mantiene la glucosa entonces en los niveles, la glucosa en circulación? Ya es el glucógeno. ¿Y qué estará ocurriendo allí? Ya no hay insulina. Ahora lo que ha pasado es que la relación insulina-glucagón se habrá invertido. Ahora es glucagón-insulina, glucagón-adrenalina versus insulina. O sea, lo que está dominando aquí es el glucagón, que es la que va a provocar ahora la glucogenólisis. Glucagón y adrenalina. ¿Qué cosa es glucogenólisis? La degradación de glucógeno. ¿Para qué ocurre esto? Para que ese glucógeno pueda liberar la glucosa que almacenó, o bien para fines energéticos, o bien, si es que hablamos de hígado y riñón, para mantener la glicemia para otros tejidos. ¿Quiénes son esos tejidos? Principalmente el cerebro y los hematíes, que se nutren de pura glucosa. Bien, entonces hablamos de ese otro aspecto. Esta
degradación del glucógeno por cuando escasea, ya no hay glucosa en circulación. Y está bajo el dominio, entonces, todo el organismo, el dominio de glucagón y adrenalina. ¿Cómo es la degradación? Es por fosforólisis. ¿Qué cosa es fosforólisis? La ruptura de enlaces por intromisión del fósforo. Fundamentalmente, este enlace alfa 1,6 también puede ser roto. Es el único que se rompe por hidrólisis. Mientras que lo que domina más son los enlaces alfa 1,4. Todos estos son rotos por fosforólisis. De ahí viene el nombre, fosforólisis. Cuando uno dice hidrólisis, pues es ruptura de algo por el agua, ¿cierto? Pues en este caso, hidrólisis, ruptura por el agua. Si digo tiólisis, ruptura por intromisión de un grupo tiol, SH. Y si digo fosforólisis, debe ser una ruptura por el fósforo. Justamente, este es el enlace alfa 1,4. Pues por este extremo, por el extremo no reductor, la glucosa que está en el extremo empieza a ser liberada una por una hacia adentro, de afuera hacia adentro, rompiendo enlaces glicosídicos alfa 1,4. ¿Quién lo hace? La enzima llamada glucógeno fosforilasa, que en este caso ahora es activada por glucagón y adrenalina, mientras que insulina la está inhibiendo. ¿Qué hacía insulina la glucógeno fosforilasa? La inhibía y activaba la sintiasa. En este caso, ¿qué hace adrenalina y glucagón? Inhiben a la sintiasa y activan a la fosforilasa. Una cosa muy lógica. No puede haber dos vías opuestas, síntesis y degradación, ocurriendo simultáneamente. Sería un trabajo insulso. Y eso se maneja a nivel hormonal. Activando una, inhibiendo la otra. O activando esa otra, inhibiendo la primera. Miren, entonces, esto se rompe aquí cada vez que ocurra la acción de esta glucógeno fosforilasa, que es una enzima que degrada fosfolíticamente, va liberándose aquí glucosa 1-fosfato. Rompe el siguiente, otra glucosa 1-fosfato. Y aquí lo mismo. Se va por aquí, esto se pone el fósforo acá, glucosa 1-fosfato. Viene así, todos ha ido cortando uno por uno. De todos los cientos, miles de ramitas, por si comienza a actuar la fosforilasa. Y cada vez que ocurre eso, se va liberando glucosas 1-fosfato. ¿Pero hasta cuándo? Va a llegar un momento en que aquí esta rama comenzó a crecer, como le dije hace un momento, las ramas externas generalmente son un poquito más grandes que 4. Acá pueden ser 7, 8. Acá también pueden ser de 7, 8 hasta 10. Cada vez se van haciendo cada vez más compactas conforme se va acercando. Cuando esto va desde afuera hacia adentro, va a llegar un momento en que ya estamos a 4 puntos, a 4 restos de glucosa de un punto de ramificación. Cuando esto ha ocurrido, la fosforilasa se detiene y viene una enzima llamada desramificante. Esa enzima desramificante se va a posar aquí. Que esta es una rama externa, acá por ahora otra rama y otra. Viene acá y se posa allí esa enzima. Esa enzima tiene una característica bifuncional. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos lugares catalíticos, dos funciones. Por un lado, una acción transferásica. Si esto llegó hasta aquí, viene y corta de estos 4 se lleva 3. Corta acá y estos 3 los coloca aquí, en forma lineal recta. Entonces, mire, esto llegó para acá y aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí, esto se va, corta esto y lo pone en línea, en alfa 1,4. Y este que quedó solito, por otro lado, con la otra mano, puedes decir, o con la otra boca, corta, enlace, pero ya no es fosfolíticamente, sino hidrolíticamente. Por lo tanto, es la única glucosa que se va liberando en forma libre. Cada punto de ramificación, esa glucosa, alfa 1,6, se libera como glucosa libre. Todas las demás son glucosas 1-fosfato. Ahí tendríamos, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo anterior. Se corta aquí, miren, y lo coloca en forma lineal. Y luego por otro lado, por otro extremo. Este es un corpo, por un brazo, es otro brazo. Y eso lo libera en forma libre. Por tanto, podemos decir que la degradación del glucógeno es un proceso predominantemente fosforolítico. Si yo les dijera que es hidrolítico, pues estoy en un error, ¿no? Si yo digo, la degradación del glucógeno ocurre por hidrólisis, fundamentalmente, mentira, pues, ¿no? Es fosforolítico. Aunque existe un proceso de hidrólisis, pero es muy poco.
si podríamos decir que el 95% de la glucosa se van como glucosa 1-fosfato, esto es cierto. Solamente un 5 que vendría a ser las glucosas en enlace alfa 1,6 serían, perdón, claro, alfa 1,6 serían los que se van en forma libre. Eso también significa un ahorro. Eso también había una pregunta, creo que es en el taller que vamos a hacer hoy día. ¿Por qué? ¿Qué significa de que la degradación, o qué ventaja tiene de que la degradación del glucógeno sea fosfolítico? ¿Tendrá alguna razón? Y no sea hidrolítico. Acá, por ejemplo, ¿no? Se va liberando glucosa 1-fosfato. Claro, muchos nos podemos pensar, pero ¿dónde? Siempre hay que ser un poquito meticuloso, pero no demasiado, porque también cuando uno se hace muchos problemas, se queda y dice, ahora, ¿qué respondo? Simplemente acá la cosa es, si acá, de acuerdo a esto, mire, yo voy a regresar a este esquemita inicial. Acá. Este es fosfolítico, quiere decir que el producto mayoritario, producto inmediato de la glucosa, de la glucógeno fosforilasa, es la glucosa 1-fosfato, que después este se puede convertir en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, dependiendo. Si el esquelético no tiene esta enzima, por lo tanto, tampoco la tiene el cerebro, como dice acá. Por lo tanto, este glucógeno del músculo esquelético no puede salir a mantener la glicemia, pero sí es para consumo propio. Entonces quiere decir, ¿qué ventaja le tendría al músculo esquelético el que la fosforólisis, gracias a Dios, sea fosfolítico? Es fácil, porque si aquí va a estar convertido ya en glucosa y fosfato tarde o temprano, este ya puede solamente gastar acá otro ATP no mañana, estaríamos gastando un ATP. Imagínense lo que tiene que ocurrir a esa glucosa si que fuera en el hígado, perdón, en el músculo. Esta glucosa tendrá que fosforilarse por la exoquinasa y luego convertirse en glucosa y fosfato y acá gastar otro. Esta glucosa libre, para poderse degradar en el músculo esquelético, tendría que gastar 2 ATPs, pero menos mal que es poquito. La mayoría se va como glucosa 1-fosfato y nos está ahorrando por lo menos un ATP. Solamente hay que gastar uno nomás para que la célula muscular pueda aprovechar esa glucosa almacenada como glucógeno. Bueno, y muchos dirán, ¿y en el hígado? No, pero el hígado mayormente no usa mucha glucosa. La intención del hígado y el riñón es una acción noble, podríamos decir. Almacena glucosa, pero no para sí. Mayormente es para atender la glicemia, para mantener la glicemia para otros tejidos, para el cerebro fundamentalmente. Entonces, acá sí más bien no le serviría que sea esto fosfolítico, porque total, esa glucosa tiene que salir libre y ya otros tejidos tendrán que gastar sus 2 ATPs, pero para el músculo esquelético sí le significa un ahorro muy grande. Para el hígado y riñón, que tienen que cederlo a la circulación, le va igualito, es porque total, si le viene para acá, ya se escaparía. Y ya para acá, bien, tienen esta enzima, igual esa glucosa puede salir fácilmente y atender o mantener la glicemia en condiciones normales para que el cerebro no sufra las consecuencias de falta de glucosa. ¿Ven? Así es. Entonces aquí, esto es ya en forma entonces calmada, como les digo, sin atropello, sin nada. Y vemos entonces esta parte. Aquí ya todo en conjunto. Todo está bajo la influencia de adrenalina y glucagón. Ocurre durante el ayuno. ¿Dónde está eso generalmente? Los de hígado y riñón mantienen la glicemia. Mientras que si es muscular, solamente para consumo propio. La pregunta es ¿por qué? Porque hay carencia de glucosa y fosfatasa en músculo y cerebro. Al no haber glucosa y fosfatasa, la glucosa está fosforilada y como tal no puede escaparse a la circulación. Acá está el resumen de las 2 etapas que he visto antes, las muestro aquí. ¿Cómo se regula? Miren, aquí también les mostré esto. Este es el receptor de insulina. Es una proteína, es un tetrámero, como ven ustedes, aquí lo he hecho hasta que, bueno, hice esta representación para más o menos mostrarles eso que está en azul. Esto es un dímero llamado el alfa-beta y otro alfa-beta. Cuando se juntan los dos, forman ya el receptor activo, un tetrámero. En la parte, esto que le he puesto en rojo, que viene a ser la alfa, son las que tienen sitios de unión de que reconocen a la insulina. Se une la insulina por uno y a otro,
y así es cuando ya se agrupan estos. Antes de que esté la insulina, estos están disparejos. Uno está medio tumbadito para un lado, otro para el otro. Hagámosles, imaginémonos así. Cuando viene la insulina aquí, inmediatamente estos se alinean y se convierte en esto recién que viene a ser el receptor activo. Y cuando eso se han alineado y se han activado, automáticamente aquí hay un cambio de conformacional, que inmediatamente esto comienzan a autofosforilarse. Estos restos, por aquí hay un resto de tirosina que se autofosforilan. Aquí le puso 3, son muchos. Y todo esto automáticamente adquiere una actividad catalítica. Esta diapositiva se la voy a volver a ustedes a mostrar en un capítulo más adelante que es sobre mecanismo de acción de las hormonas. Y tomo eso siempre como ejemplo. Entonces, miren, se une la insulina y vean cómo la insulina va a inducir la síntesis de glucógeno. El mensaje de esta diapositiva para ahora, para ustedes, es simplemente lo siguiente. Insulina, les acabo de decir, que es una hormona que favorece, por ejemplo, entre otras acciones, favorece la síntesis de glucógeno, activando o haciendo que la glucógeno sintiasa se mantenga activa. La pregunta es, ¿y cómo lo hace? Pues aquí, la insulina sin necesidad de entrar a la célula, desde afuera emite señales. Se une a su receptor y ese receptor se activa. Al activarse, va a activar a la vez a un sustrato. Como esto adquiere actividad catalítica, podríamos llamarle que esto a la cual va a fosforilar ese extremo, se llama sustrato del receptor de insulina. Hay muchos, acá es el 1, el IRC1, IRC2. Este está inactivo, tiene una tirosina en libre. Cuando se une a la insulina, esto adquiere actividad quinásica, tirosina quinasa, quiere decir que tiene la capacidad de poder fosforilar tirosinas de sus sustratos. Pues aquí tenemos este IRC1, se activa, a expensas de ATP, y esto cuando se activa, acá el haberle cambiado de color, le estoy indicando de que ha cambiado, en cierto modo, su conformación, su configuración. Y este sustrato ahora activado va a activar a su vez a otros. Acá todavía hay otras proteínas intermedias. Este activa a otros. En este caso, por ejemplo, es una fosfatidilinositol 3 quinasa, que a la vez en conjunto con este fosfatidilinositol 3 trisfosfato, derivado de un lípido de membrana, conjuntamente van a actuar sobre esta fosfodiesterasa K1. Son proteínas, son intermediarios en la señal. Este se ha unido para acá, este se ha activado, este activa una, este termina activando a otra, y este termina activando a la otra. Y ¿a quién activa a la vez? A una proteína quinasa llamada B. La proteína quinasa B, por un lado, puede activar a la glicólisis propiamente, síntesis de ácidos grasos. Miren, eso ocurre en el tejido adiposo, o también a todas las células. Glicólisis, la glucosa que ingresa, que se degrade, o que se guarde. O por este lado, que se guarde como glucógeno. Miren, si es por este lado el que nos interesa, esa proteína quinasa B, a la vez, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inactivar, miren, esta proteína quinasa quiere decir fosforilar, esta proteína quinasa va a inactivar a esta glucógeno sintiasa quinasa. ¿Cuál es la intención de esta glucógeno sintiasa quinasa? Que fosforile a la sintiasa, y si la fosforila, la inactiva. Esta quinasa lo que hace es fosforila acá a la sintiasa y de A la convierte en B y la inactiva. Pero esto no debe estar así. ¿Qué hace insulina? Vengan y bloquean a este, quítenla, inhíbenla. Proteína quinasa B la fosforila y la retira de acá. Al retirar, esto no va a actuar y deja que la glucógeno sintiasa esté con sus grupos OH libres sin fosforilar y esté activa. Y esta es la que lleva a cabo la síntesis de glucógeno. ¿Qué hace adrenalina? Activa a esta y activa, más que todo, activa a esta. Al activar a esto, prácticamente, ¿qué está haciendo? Está fosforilando y la está inhibiendo. Pero a su mismo tiempo, esas quinasas van a activar a la fosforilasa. Pero en todo caso, todavía vemos aquí. ¿Cómo es esto? Lo que yo les digo acá, no, esto no lo voy a preguntar nunca. Simplemente el mensaje es de que la insulina emite señales para que al final, a través de una serie de intermediarios, esta glucógeno sintiasa
se mantenga desfosforilada, que es la forma activa. ¿Ven? Nada más. Si estuviese, este es un camino. Insulina también hace lo propio, miren. Insulina también puede ser que esté aquí. Ya está el glucógeno sintiasa fosforilada. ¿De qué le sirve inhibiéndola eso si ya se encuentra así? La insulina también hace y activa. También activando, ¿qué más? Eh, mm, fosforilándola a una enzima que se llama la proteína fosfatasa 1. ¿Y qué hace? Al activar insulina esa, si es que ya estaba, ya no hay nada que hacer, inhibió eso, pero como todavía había glucógeno sintiasa en el medio, fosforilada, ¿qué hace la insulina? Activa a esta proteína fosfatasa para que la desfosforile y permita la glucógeno sintiasa desfosforilada activa. Por un lado, inhibe a la que está, si está fosforilada para quitar el fósforo, y si está fosforilada, activa la fosfatasa a fin de mantener la glucógeno en este estado, activando. Esto es lo que hace insulina. No ha tenido necesidad de entrar. Desde afuera envía señales. Por un lado, inhibiendo esta quinasa y activando esta fosfatasa si es que ya está fosforilada. Eso es en forma concreta lo que hace insulina. Aquí está justamente resumido ese cuadrito. Aquí, miren, cómo hace insulina. Eso quiere decir activar. Insulina activa la fosfatasa. Glucosa y fosfato activa a esta proteína fosfatasa. Y glucosa también activa esa fosfoproteína fosfatasa. Si hay mucha glucosa, pues realmente, ¿qué tiene que haber? Que se active la sintiasa para permitir de que esto, si está fosforilada, le quita el fósforo y lo convierta así. Glucosa y fosfato e insulina, todos estos están trabajando en conjunto para hacer de que ese glucógeno, esa glucosa en exceso, sea guardada como glucógeno. ¿Y qué hace el glucagón y la adrenalina? La están inhibiendo, al revés. ¿Qué hace insulina? Lo que dije hace un momento. Eso, miren, van a inhibir a ese glucógeno quinasa. La quinasa tenía intención de fosforilarla, pues ¿qué hace insulina? La inhibe a ella, y si está fosforilada, pues inhibe a las fosfatasas, a fin de mantener esto en ese estado, para permitir la síntesis de glucógeno. ¿Ven? ¿Qué hace adrenalina? Lo contrario. Ahora no hay glucosa, pues entonces que ese glucógeno que está almacenado pueda ser brindado para consumo propio si es que es músculo esquelético o para mantener la glicemia. Pues aquí en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí viene la adrenalina por fuera, tampoco tiene que entrar. Se une a un receptor, ya no es un receptor tipo catalítico. Esto es otro tipo de receptores que también vamos a hablar conmigo en el capítulo del mecanismo de acción de las hormonas. Este es un tipo de receptor, entre otros que no los estoy mencionando, así como el anterior es un receptor tipo catalítico que se une a la hormona y este extremo intracitoplasmático se convierte en una enzima, en este caso fue tirosina quinasa para el caso de la insulina. Hay muchos otros. Bueno, en el caso de la adrenalina es otra hormona que tampoco puede entrar. ¿Y cómo puede hacerse sentir adentro? Emitiendo señales. En este caso hace uso de este tipo de receptores, que es un receptor llamado asociado o ligado a proteínas G. Esta es una proteína G. Todavía no vamos a hablar mucho de esto. Una proteína G es una proteína trimérica que permite la comunicación o la consecución de la señal emitida por adrenalina. Se une aquí a adrenalina y automáticamente este receptor le da un palmazo, por así decir, a esta proteína G que está en estado inactivo, unido al GDP. Cuando se une aquí, esto pega para acá y hace que se separe. El dímero beta gamma por un lado y el alfa por otro. Pero cuando ha hecho eso, también ha provocado un intercambio. Le dice, saca su GDP y colócale allí un GDP. Esto ha ocurrido. Esto se llama activación. Esto ha ocurrido gracias a que entró adrenalina. Entra adrenalina y ocurre la separación y se han activado los receptores. En este caso el alfa es el que está trabajando. Esta subunidad alfa ahora se va a unir con una adenosiclasa, que es una proteína que se encuentra en las inmediaciones de la membrana citoplasmática. Está inactiva, pero cuando se une con esa subunidad alfa de la proteína G, inducida por adrenalina, ahora se activa todo ese conjunto. Y al activarse la adenosiclasa, como no me lo dice,
va a convertir el ATP en un intermediario que se llama el AMP cíclico, un nucleótido cíclico, un segundo mensajero de la transducción de señal, un amplificador de señal. Esto se genera gran cantidad. Acá solamente vino una adrenalina y acá se comienzan a formar grandes, como decir, un altoparlante. Se comienzan a formar muchas cantidades de AMP cíclico. Este AMP cíclico va a actuar sobre lo siguiente. Muchas proteínas, pero en esta que estamos viendo aquí, sobre esa proteína quinasa A, que se encuentra en estado inactivo. ¿Por qué está inactivo? Porque está unida a sus subunidades regulatorias. Así como tal, está inactivo. Esta proteína quinasa A, lo de A viene de que es activada por AMP cíclico, obedece al AMP cíclico. Bien, entonces, así como está inactiva. Este AMP cíclico tiene sitios de unión aquí en la subunidad regulatoria. Pues bien, como ya se forma eso, este viene, ocupa su sitio. Y cuando se une aquí, automáticamente le cambia de conformación y termina separándola. Al separar, deja libre a las subunidades catalíticas. Se le he puesto por eso. Las subunidades catalíticas, ¿qué cosa es ahora? Una proteína quinasa A, de lo que era inactiva, ahora está activa. Y como quinasa que es, ¿cuál es su función? Fosforilar. Primerito va y fosforila a la glucógeno sintiasa. ¿Y qué le ocurre a la glucógeno sintiasa cuando se fosforila? Se inhibe. La adrenalina tiene intenciones de degradar al glucógeno, por tanto tiene que estar previniendo de que no esté sintetizándose al mismo tiempo. Entonces, inhibe la síntesis. Y por otro lado, ¿qué va a hacer? Esta proteína quinasa A va a activar una cascada de reacciones de fosforilación. Primero, actuando sobre esta fosforilasa B quinasa, que estaba inactiva, y que al fosforilarla, la convierte en una fosforilasa B quinasa activa. Esta fosforilasa B quinasa activa fosforilada va a la vez a activar a la glucógeno fosforilasa B inactiva en una glucógeno fosforilasa A fosforilada activa. Esta es la que estamos hablando. Esta es la que rompe los enlaces glicosídicos alfa 1,4, ¿cierto? Que parte del extremo no reductor y va liberando como glucosas 1-fosfato. Por tanto, ¿qué ha hecho la adrenalina? Inhibe la síntesis y favorece la degradación. Lo contrario que hace lo que hace insulina. Por otro lado, también se ha descrito de que proteína quinasa A, estas unidades catalíticas, también tienden a hacer lo siguiente. Van a activar a ciertas proteínas que se llaman proteínas de unión a elementos de respuesta al AMP cíclico. Estas siglas tienen, no se confundan ustedes mucho por eso. Esto dice proteínas de B de binding, de unión a elementos de respuesta al CAMP, del AMP cíclico. Estas proteínas, elementos quiere decir son sectores del ADN. Acá, elementos de respuesta al AMP cíclico. Son sectores, los promotores de los genes. Pues bien, ¿qué hacen esta adrenalina? No solamente va a activar a la degradación del glucógeno, sino que también, recuerden que esto ocurre porque no hay glucosa, ¿cierto? No hay glucosa, puede ser en el hígado. Si es en el hígado, que sí que es para mantener la glicemia, pero no todo el glucógeno, no toda la glucosa que va a estar manteniendo la glicemia va a depender toda la vida del glucógeno. ¿Qué pasa si se le comienza a gastar ya el glucógeno? También tiene que ir previniendo lo siguiente. Por otro lado, activando a estos elementos de respuesta al AMP cíclico, van a ir a enviar una señal hasta el núcleo para unirse a ciertos elementos, ciertos sectores o promotores de mensajeros, de genes que van a tener mucho que ver con la síntesis de enzimas gluconeogenéticas. Así van a favorecer la gluconeogénesis. Es decir, conforme se va gastando el glucógeno, cada vez las reservas van a ir disminuyendo. Ya la enzima también ya la adrenalina emite señales para que también ya se vaya preparando la gluconeogénesis. Se va gastando el glucógeno, liberando glucosa para mantener la glicemia y automáticamente también ya va acompañándole la gluconeogénesis para que cuando se gaste totalmente el glucógeno ya se haga por cargo totalmente al final la gluconeogénesis. Y así se mantiene la glicemia. Miren una cosa sabia, cómo actúa la naturaleza, cómo es la evolución, tan compleja pero tan simple a la vez, ¿no? Esta es la vía más importante, podríamos decirle,
esta que utiliza este receptor beta adrenérgico asociado a la proteína G. Este receptor de adrenalina es un beta adrenérgico, pero también hay unos alfa 1 adrenérgico. Es menos común, pero también participa en ese mecanismo de mantener, de favorecer la degradación. ¿Cómo lo hace? También a través de una proteína G. Se une por aquí la adrenalina y este receptor alfa 1 adrenérgico, ya no el beta, sino el alfa, va a actuar de esa manera. Se une y aquí se separa el dímero beta gamma y el alfa ya no va a actuar en esa clase. Eso lo hace en una gran mayoría de tejidos, pero también puede actuar sobre una fosfolipasa C, tipo beta. ¿Qué hace la fosfolipasa C? Va a actuar sobre un lípido de membrana que se llama el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato. Este es un lípido, igual que acá hay solecitinas, aquí también hay este lípido, solamente que en ese caso está esperando, es un sustrato de esta fosfolipasa C, que obedeciendo a la orden de esta señal alfa emitida a la vez por adrenalina, se activa y esto va a favorecer de que que este lípido de membrana vaya a desdoblarse en el diacilglicerol y el IP3, el inositol 1,4,5 tri o trisfosfato. Este IP3, ¿qué va a hacer? Va a actuar aquí, va a abrir unas compuertas, unos poros, para que este calcio que está retenido en el retículo endoplásmico pueda salir. Y esa gran cantidad de calcio aquí en el medio, ¿qué va a hacer? Dos cosas. Una, activar esta fosfolipasa C para otras funciones, y otra porción de esta va a actuar sobre esta calmodulina, que a la vez va a actuar sobre este complejo, que es la glucógeno sintiasa quinasa, glucógeno fosforilasa quinasa. Es un complejo. Este conjunto, ¿qué va a provocar? Que se mantenga la glucógeno fosforilasa activa, fosforilada, haciendo entonces de que el glucógeno esté degradándose. Estos son dos mecanismos que usan, bueno, dos vías de las muchas otras que hay, por si acaso. Estas son las más caracterizadas y yo las he tomado así, las he modificado un poquito con fines didácticos para ustedes y ahí se las muestro. Esto es. También finalmente aquí para ver lo que es la gluconeogénesis. Entonces miren, me estoy dando el lujo de hacer una breve revisión ya calmada aquí, y porque todavía tengo mañana la clase última, ya ahí sí me despido, hasta el siguiente capítulo. Bien, miren, acá dice glucogenosis. Ya les he dicho que glucogenosis es un cuadro, son los cuadros caracterizados por acúmulo de glucógeno. Claro, el hígado, si bien es cierto, hígado, músculo y riñón son tejidos donde la síntesis de glucógeno es muy activa, son los más importantes en todo el organismo, pero también tenemos que ver de que no todo esto se puede acumular en forma indefinida. La grasa se puede acumular en forma indefinida, claro, causando también problemas, pero el hígado es mucho más sensible a eso. Un aumento de glucógeno más allá de sus límites puede provocar serios problemas funcionales a la célula hepática. Y eso ya se llama glucogenosis. Existen muchos. El cuadro completo tiene algo de 16, 17. Eso porque estamos elaborando un libro con el doctor Aquino, justamente, muy bonito, donde está todo ya completo. Pero aquí solamente ponemos lo más importante y lo que siempre los hemos mostrado en la clase, como en el caso de ustedes. Los más importantes. Hay muchos otros. Acá tenemos, por ejemplo, la glucogenosis tipo 0, casi no se comenta mucho, eso de la glucógeno sintiasa. La tipo 1, hay dos, la 1A, 1B, incluso hasta 1C, que ya no les puse aquí, lo quité, pero la que más se comenta es esa, que es el motivo de la clase, de la práctica de hoy, la enfermedad de von Gierk. Y la deficiencia, este acúmulo de glucógeno se da mayormente en el hígado y riñón. ¿Por qué? ¿Por qué digo riñón? Porque la deficiencia es de la glucosa fosfatasa. Recuerden que esta enzima solamente está presente en hígado y riñón. Si se acumuló glucógeno en hígado y riñón y no hay esta enzima, esa glucosa no va a poder salir a la circulación. Se va a retener y puede provocar daños. En este caso, ¿qué puede llevar? Hepatomegalia, esplenomegalia, fallo renal
Hipoglicemia, claro, porque realmente la que mantiene la glicemia justamente es el hígado. Aquí, al no haber esta enzima, pues se va a dar hipoglicemia. Hiperlipidemia, claro, porque esa glucosa, ¿dónde se va a ir? Tendrá que, como no se puede salir de la glucosa, pues realmente todo se almacena como lípido. Lacticidemia, todo eso provocado por la falla de esta enzima glucosa isoflatasa. Y decir glucosa isoflatasa, estoy hablando de dos órganos afectados. El más importante, pero lógicamente, que es el hígado, pero también el riñón. Allí que puede haber todos esos problemas de fallo renal. También hay uno B. Este 1B se refiere a que puede haber esta enzima, puede estar normal, pero el problema está en otra enzima. ¿Y por qué? Aquí les puse esto, les añadí. Esta enzima, en realidad, glucosa 6-fosfatasa, no se encuentra aquí en el citosol. Esta glucosa y fosfato que proviene ya sea de la glucogenolisis, que estamos viendo ahorita, o también puede venir de la gluconeogénesis, tarde o temprano puede convertirse en glucosa y fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato, si estamos hablando de hígado y riñón, hay esta enzima, pero esta enzima se encuentra en el artículo endoplásmico. Para que esta enzima pueda trabajar, esta glucosa tiene que ingresar aquí. Y para que esto ingrese tiene que haber esas proteínas de transporte. Estas son translocadoras, proteínas translocadoras de glucosa y fosfato. Si hay una falla acá, ¿de qué le sirve estar muy bien esta si no la va a introducir? Y el resultado es que no hay glucosa en circulación. También puede ocurrir lo siguiente. Esta es la llamada, la tipo B, por falla de esta enzima. También puede haber una C. ¿Qué tal si ya entró, se separó, y esta glucosa, ahora aquí, hay falla, porque tiene que ser sacada por esa translocasa? Es un translocador, la T3. Si no hay T3 y está fallada, también puede ver, de nada le sirvió haber hecho todo el trabajo, cuando esa no la puede sacar. Y aquí no hay glucosa en circulación. Son estas las variantes de esta glucogenosis tipo 1. La 1A es por falla de esta. La 1B, falla de este translocador, y la C que no le he puesto es por falla de esto. Todas esas posibilidades quedan. Ven entonces aquí, a eso es a lo que estoy hablando aquí, la 1 y la 2. Y claro, ven, entonces aquí también las consecuencias van a ser similares, porque glucosa no va a poder salir del hígado o riñón donde tiene que trabajar ellos, y por lo tanto no hay glucosa, o sea, se da la hipoglicemia. Claro, aquí no lo dice, pero puede ver eso. Ahora, la tipo 2 es una llamada enfermedad generalizada, es lisosómica, esta es mortal, enfermedad de Pompe, muy rara, rarísima, músculo esquelético, todos están afectados, músculo esquelético y músculo cardíaco. Realmente, dice, ¿dónde está la causa del trastorno? Insuficiencia de una enzima alfa 1,4 y alfa 1,6, glucosidasa lisosómica. Esto sí más bien es generalizada, mortal. La 1,3, también hay una 3A y 3B. La 3 más, a veces decimos solamente 3. Si ustedes ven los libros, solamente 3. Y se refiere a la enfermedad de Forbes o de Cori. La falla aquí es la enzima desramificante. ¿Quiénes están afectados? Hígado, músculo, o sea, pacientes los más importantes que hace, o sea, hígado, músculo esquelético y el músculo cardíaco. También el riñón, lógicamente. ¿Y cuál es la falla? La enzima desramificante. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Cómo será? Entonces aquí se acumula el glucógeno, pero ¿cómo es en su forma estructural? Aquí el glucógeno es igualito, o sea, no tiene ninguna alteración en cuanto a su estructura normal. Aquí el problema está que se acumula, pero es un glucógeno medio raro. Si no hay la desramificante, quiere decir que cuando esa enzima llegó a 4 sitios de un punto de ramificación, no pudo hacer el corte. Por lo tanto, vamos a imaginarnos que es como si a un árbol lo hayamos mochado y queda con cientos, miles de ramitas chiquititas al fondo. No puede seguir avanzando, ¿cierto? Entonces, es un glucógeno con ciertas características estructurales, con ramas bastante cortas en los extremos. Esta es la de Cori. ¿Cómo es la tipo 4? Enfermedad de Andersen. También se llama así. ¿Quiénes están afectados? Hígado, músculo esquelético, igual. ¿Cuál es la enzima ahora? Ahora ya no es la ramificante, ahora es la ramificante.
Pues entonces aquí también va a haber un acúmulo, pero de un polisacárido, de un glucógeno medio raro en su estructura. Si no hay la ramificante, quiere decir que esa ha podido formar algunos que otras ramas, pero bastante grandes. Llegó hasta 10 a 12, 10 a 12 y ahí nomás quedó. Prácticamente un glucógeno con ramas externas bastante grandes. También lleva toda una serie de alteraciones, como ven acá. La tipo 5 y la tipo 6, en ambos casos son por estar afectada la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa. Pero una es muscular y la otra es hepática. En ese caso, miren, si es hepática, también va a haber muy parecido a esta, a la tipo 1. ¿Por qué? Porque realmente recuerden que basta que hablemos de hígado comprometido para estar comprometiendo ya la falta de glucosa en circulación, ya que esa es la que mantiene la glicemia. Entonces, aquí ya no es la fosforilasa, perdón, la fosfatasa, ahora es la fosforilasa. Ese glucógeno no puede ser degradado. Pero la 5 es la muscular, MAG-ADLE, músculo esquelético, ausencia de la fosforilasa muscular. Si es en el músculo, pues realmente ese músculo que debería, esa glucosa que debería mantenerse para el ejercicio, pues realmente en este caso va a ser bastante intolerable al ejercicio. Alto contenido de glucosa muscular, lactato, ausente en sangre después del ejercicio. Mientras, perdón, esta es la lámina muscular. Y mientras que la hepática es también alto contenido de glucógeno en el hígado y también hay hipoglicemia, muy parecido a lo que ocurre aquí, hipoglicemia. En este caso es intolerancia al ejercicio. Es fácil pues acá recordarse el MAG-ADLE y MAG, esta es la enfermedad de MAG-HERS. Estos, miren, yo a veces me acuerdo cuáles, me dicen tipo 5, tipo 6, fácil, yo a veces usaba unos truquitos. Digo MAG-ADLE, MM muscular y HERS es H hepática. Muy bien. Y todavía acá digo yo, mira, un tipo 5. Me acuerdo del MAG, el MAG 5, el carro del meteoro, muy bien acá. Entonces digo, el MAG 5, allá muy bien, ese es la M muscular. Y la otra, la de HERS, es 6 exo con 6 H, 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 H. Entonces, para acordarse, ambas son fosforilasa muscular. Son los truquitos que a veces nosotros también yo lo usaba cuando estaba estudiante para no equivocarme. El profesor es un poquito ya también minucioso, nos ponía a ver tal cosa, características, y me ponía tipo 5, tipo 6. Uy, ¿cuál es pesa? ¿Este o este? Yo sé que es fosforilasa, pero ¿cuál de las dos? Y venía la confusión. Algo me tenía que relacionar allí. Pero yo no voy a ser tan estricto en ese sentido. ¿Para qué? Si traen tablas. Total, yo lo veo nomás pues, ¿cierto? Y ustedes como médicos igualito. Pero eso no se familiariza. Estas son las más importantes. Con esto que les he puesto aquí, estas, yo pregunto, pues me voy a preguntar aproximadamente una preguntita. Si es que hay, depende de la cantidad de preguntas que haga, porque depende de otras cosas más importantes, ya no pregunto eso. Pero por lo menos aquí tienen una idea de cuál es la enzima afectada, cuál es el tipo de cuadro que se da, si está afectado el hígado, el músculo o todos los tejidos. Eso es en general. Miren, entonces así, ahora sí con eso vamos a ver lo que es la gluconeogénesis. Ven que entonces todo es sencillo, sencillísimo. Si no fuese fácil la bioquímica, ¿ustedes creen que hubiera sido profesor de bioquímica? Nunca en la vida. Yo lo vi feo cuando yo llevé el curso, pero después me di cuenta de que ya metido en este asunto de la docencia, pues ya la cosa ya de mucha responsabilidad. A estudiar nomás y a encontrar todos los trucos de por qué a mí no me gustó la bioquímica. De repente no me lo hicieron entender bien. Pues de eso yo ahora me encargo, de que eso que me pasó a mí nunca les ocurra a mis alumnos. Facilísimo todo esto. Mucha lógica. Bioquímica, si ustedes se dan cuenta, es lógica, no es memoria. Bien, miren, veamos. Síntesis de carbohidratos. Habíamos visto entonces que hay dos formas de sintetizar. Cuando hay exceso, se almacena bajo la influencia de insulina, se almacena como glucógeno. Síntesis de un polisacárido, como almacenaje. Ahora veamos que también hay otra forma. ¿Qué pasa cuando no hay glucosa de afuera? O ya el glucógeno almacenado empieza a disminuir. Recuerden ustedes, lo que más importante es mantener la glicemia. Si la intención del hígado y riñón fue guardar pan para mayo, por decirlo así, esa glucosa en exceso pues tiene que guardarse para que más tarde, entre comida y comida,
comience nuevamente a brindarla. Pero eso no va a ser todo el tiempo. ¿Qué pasa si uno se pasa ya de ayuno? Vienen las 12, 1, 2, 3, y decían a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde ya el glucógeno que teníamos almacenado ya quedará muy poquito, pero eso no puede ser. Ya tiene que haber tomado alguien también ya el lugar. Pues aquí hablamos de otros, eh, otra forma en que la célula tiene para proveerse de glucosa. Y es lo que denominamos la gluconeogénesis. Entonces, tan luego cesa el aporte de glucosa, cesa también la síntesis de glucógeno y empieza el proceso inverso, es decir, la degradación. Esto bajo la influencia de adrenalina y glucagón, ¿cierto? Pues bien, pero la pregunta es de que entonces en esas circunstancias, lo primerito que se empieza a degradar es pues el glucógeno. Pero conforme comienza a avanzar 1 hora, 2 horas, 3, ya entre comida y comida, se va bajando el glucógeno, va disminuyendo y ya simultáneamente ya tiene que irse activando lo que es la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Entonces miren, todo esto está ahora influenciado bajo bajo la presencia de adrenalina y glucagón. Por un lado, degradando glucógeno almacenado, pero al mismo tiempo también ya activando la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan de ese esquemita de acá? Del último, donde adrenalina también envía señales para que estos elementos de respuesta al AMP cíclico puedan favorecer la expresión de los genes comprometidos. ¿Con qué puse ahí? Gluconeogénesis. O sea, ya se está poniendo, no solamente activa a la glucógeno fosforilasa para que se degrade su glucógeno, sino que al mismo tiempo ya están mandando señales para que también ya se vaya activando la gluconeogénesis. Y en conjunto los dos pueden contribuir a la mantención de la glicemia. Eso principalmente está ocurriendo. Este proceso de gluconeogénesis es un proceso exclusivo de hígado y de riñón. Claro, de riñón a veces lo ponemos en una forma secundaria, porque es un órgano, un tejido muy pequeño. Y prácticamente la glucosa que puede brindar realmente por gluconeogénesis es POC. En cambio, la mayoría pues la hace el hígado. Por eso que más hablamos del hígado. Entonces, gluconeogénesis no ocurre en otros tejidos más que en hígado y riñón. ¿Qué es gluconeogénesis? Gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos. Bueno, hay excepciones, pero mayormente son compuestos no glúcidos, es decir, no están asociados con los carbohidratos. Por ejemplo, yo no puedo decirte que un elemento o un sustrato gluconeogenético sea, por ejemplo, el almidón. ¿Por qué? Porque el almidón pues, realmente a nivel intestinal se va a simplemente hidrolizar y va liberando sus glucosas. Y esa formación de glucosa a partir de glucógeno o a partir de almidón, no puedo llamarle a eso gluconeogénesis, porque es un carbohidrato que estaría dando lugar a otro. Tampoco, por ejemplo, decir de que manosa se convierte después también en glucosa. Tiene una isomerasa, la convirtió, ¿cierto? O también fructosa, que también se puede convertir. En cambio, lactosa, sí, la galactosa. La lactosa tiene que, ¿han visto ustedes? La galactosa tiene que sufrir un proceso grande. Y muchos autores también lo ponen a la galactosa como un compuesto gluconeogenético, aunque otros mencionan que no. Mejor no hagamos mucho caso de eso y quedémonos con lo que nosotros conocemos. La gluconeogénesis de preferencia o mejor digo, es el proceso de síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos, con algunas excepciones, ¿no?, que algunos autores mencionan en el caso de algunos compuestos que tienen que pasar por muchos pasos para que se vean convertidos en otro carbohidrato como la glucosa. Por ejemplo, la galactosa convertirse en glucosa, pero haciendo pasos de conversiones de uno y en otro, al final, recién más adelante convertirse en glucosa. A ese le llaman, a veces, gluconeogenético, pero otros autores lo desmienten, dicen que no debería llamársele así. No pongámonos a discutir de eso, yo no voy a preguntar también ponerse en esa encrucijada, lo más llamativo simplemente. Bien, estos compuestos que estoy poniendo aquí
verde. Estos son algunos de los sustratos más comunes llamados gluconeogenéticos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de hacer llegar sus carbonos a la glucosa. Aquí vamos a ver de que muchos intermediarios del ciclo de Krebs van a poder convertirse en oxalacético, o bien para seguir el camino energético, o poder desviarse hacia la síntesis de glucosa. Esto último es lo que se llama la gluconeogénesis. Esto que estoy poniendo aquí que le he escrito en negro, son algunos intermediarios ¿de quién? De la vía glicolítica. Y por lo tanto, entonces, algunas enzimas de la vía glicolítica que les había mencionado, que son fácilmente reversibles, también se están prestando para que a través de este proceso gluconeogenético también puedan llevar a cabo la síntesis de glucosa. Miren, aparte entonces aquí tenemos intermediarios, ácidos grasos de número impar de carbonos, el lactato, piruvato, aminoácidos, glicerol, todos son compuestos que no son carbohidratos y sin embargo, haciendo todo este camino, van a entrar a formar parte de la glucosa, el carbohidrato más importante de nuestro organismo. Vamos a comenzar a ver entonces la síntesis de uno de ellos. Síntesis de glucosa a partir de piruvato. Vayan a ver lo sencillo que es. Aquí, ya no les pongo fórmulas porque además está el mensaje de esta clase simplemente es que ustedes vean de qué cosa es lo que estamos usando aquí y qué es lo que está pasando. La cosa sencilla. Miren, la síntesis de glucosa a partir de piruvato. Bien, ¿cuántos carbonos tiene el piruvato? Aquí lo pongo. Yo quiero llegar de acá hasta acá. ¿Cuántos carbohidratos tiene el piruvato? Miren ustedes, 3. Para formar una molécula de 6 como la glucosa, ¿cuántos tendré que necesitar? Entonces, ¿cuántos piruvatos? 2. Entonces, 2 piruvatos vamos a ver cómo pueden después convertirse en una glucosa. Veamos. La vía glicolítica le he puesto aquí, lo estoy conservando. Esto viene para acá, para acá. Y este ácido fosfenol piruvato, por la piruvato quinasa, era esto. Esto que estoy haciendo yo, esto vendría a ser la reacción de la vía glicolítica. Si pongo para acá, es la glicólisis. Pero les dije que esta primera reacción, que no está acá, esta, que no está, y esta otra, son las 3 de la vía glicolítica que son termodinámicamente irreversibles. Pues aquí están, aquí no las veo. Hay otras que están reemplazando. Las que están en rojo, esas flechas en rojo son las que están reemplazando a lo que en la vía glicolítica eran irreversibles. Las demás en negro son comunes tanto a la gluconeogénesis como a la vía glicolítica, ¿cierto? Pero las que estaban en rojo, aquí no le he puesto. Yo más bien aquí he reemplazado por otras. Bien, entonces, ¿y por qué? Porque el delta G de estas reacciones son muy negativas. Los cambios de energía libre de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá son muy negativas. Quiere decir que si tuviéramos el capricho de querer llevar 2 piruvatos haciendo uso de esta piruvato quinasa, tendríamos que en lugar, si esta reacción es de menos 7.3 kilocalorías, tengo que gastar más 7.3. O me dicen, no, la célula dice inmediato, no, definitivamente no gasto, es muy, muy caro. No estoy para darme ese lujo de gastar tanta energía para que esto venga para acá. Mejor, ¿qué cosa hago? Me busco otro camino que de repente me resulta mucho más barato energéticamente. Y este hecho entonces de que esto de aquí para acá sería muy caro, creo que algo es, no recuerdo bien, pero es algo de menos 7.2 creo kilocalorías. Pues de aquí sería entonces más 7.2, al revés, mucho. ¿Qué hago? Estos 2 piruvatos optan por ingresar a la mitocondria. Y esto es fácil. Ingresa y aquí este ácido pirúvico se va a poner a expensas de una enzima piruvato carboxilasa. Recuerden esa enzima que también habíamos visto, que la célula, que la coenzima favorece para que el piruvato se convierta en un sal acético y dé lugar al ciclo. Pues miren aquí esta misma, la piruvato carboxilasa. Este ácido pirúvico ingresa a la mitocondria y en la mitocondria, por acción de una piruvato carboxilasa, en presencia de ATP, que es el que aporta la energía, va a incorporar este bicarbonato. Bueno, es el CO2, pero la forma real
es el ácido, es el bicarbonato. Entra el CO2 y se convierte en oxalacetato. Cuando digo carboxilasa, automáticamente pues, ya tengo que ponerle aquí la biotina, ¿cierto? Porque ¿cómo va a ingresar esto? Recuerden ustedes que las carboxilaciones siempre van con la forma de carboxibiotina, pues realmente esta enzima carboxilasa tiene como cofactor enzimático a la biotina, es la que trabaja por él. Toma lo del CO2 y luego lo incorpora y de esa manera nace el oxalacetato en la mitocondria. Como son dos, pues aquí tenemos dos, entonces dos oxalacetatos. Ahora, dentro de la mitocondria va a ocurrir esto. El oxalacetato, recuerden, en la vía de la vía glicolítica, por acción de la malato deshidrogenasa, que ahora va en sentido contrario. Recuerden que ahora va, nosotros vimos de aquí para acá, en la vía glicolítica. Ahora este oxalacetato tiende a regresar y utiliza NADH y se convirtió en malato, el ácido málico. Este ácido málico tiene la facilidad de poder salir de la mitocondria. Es permeable a la membrana mitocondrial interna, esta que está aquí. Sale fácilmente y una vez que está afuera, este ácido málico o malato, por acción de una enzima, malato de deshidrogenasa, muy parecida a esto, pero haciendo lo contrario. También hay dos. Esta es la tipo 1, esta es la tipo 2, o llamada también citoplasmática. Este malato que está acá la devuelve a la forma de oxalacetato. De esa forma ahora estamos observando que este oxalacetato o oxalacetato que estaban aquí adentro, ahora están aquí afuera. Este oxalacetato, a continuación, por acción de una enzima llamada fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Esta fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, ¿qué va a provocar? La descarboxilación de oxalacetato con la energía brindada por la hidrólisis del GTP. Y así entonces hemos ahora convertido esto en el fosfoenolpiruvato. Si aquí habían dos piruvatos, pero aquí tendremos ya, esto ha ocurrido por duplicado, dos veces, dos fosfenolpiruvatos. Esos dos fosfenolpiruvatos ahora van a seguir, claro, uno por uno, ¿no? Uno primero y luego el otro. Van haciendo uso de las vías, de las etapas reversibles de la vía glicolítica. Primero viene la enolasa, ahora ya no ingresa agua, ahora quita agua y la convierte en el ácido 2-fosfoglicerato o 2-fosfoglicérico. Este 2-fosfoglicerato o 2-fosfoglicérico, en una reacción nuevamente también de la vía glicolítica, fácilmente reversible, de la fosfogliceromutasa, también dependiente de iones magnesio, lo convierte de 2, la coloca ahora a la posición 3, el 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato, usando ATP, ahora va a fosforilar, por acción de esta fosfogliceroquinasa, también de la vía glicolítica, fácilmente reversible, dependiente de iones magnesio, queda convertido en el ácido 1,3-difosfoglicérico. Este 1,3-difosfoglicérico o 1,3-difosfoglicerato, nuevamente, por acción de esta enzima que trabaja de manera reversible en la vía glicolítica, la gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa. Ahora toma estos NADH2, estos que estaban acá, los reduce y los desfosforila y se convierte de 1,3-difosfoglicérico en gliceraldehído 3-fosfato. Como eran dos, aquí también habrá uno primero, luego el otro. Al final tenemos dos gliceraldehídos 3-fosfato. Uno de ellos, por acción de la triosa fosfatisomerasa, puede convertirse en la dihidroxetonofosfato. ¿Cierto? Y ahí tenemos entonces dihidroxetonofosfato con gliceraldehído. Se asocian nuevamente por la aldolasa tipo A y en lugar de separar, ahora los juntan. Recuerden que estos son etapas reversibles. Y se forma así la fructosa 1,6-bi o bisfosfato. Esta fructosa 1,6-bisfosfato, como ven ustedes, no puede ir por la fosfofructoquinasa de aquí para acá, porque la reacción de esta enzima en ese entonces era irreversible. Cobra demasiado, que es algo de, creo que es de menos 7,4, perdón, de menos 4,3 o algo así, kilocalorías. De aquí para acá sería más. No, la célula no acepta eso, es mucha energía. Al final, ¿qué cosa hace? Busca el concurso de otra enzima, y esa es una enzima que hace el trabajo de forma muy barata, una fosfatasa, la fructosa 1,6-bis fosfatasa. Saca el fósforo y así entonces
hace lo que esta cobra mucho. La fructosa 6-fosfato se acaba de formar. Esta fructosa 6-fosfato por acción de isomerasa, la vía glicolítica, la convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato también, si es que esto, como estamos hablando del hígado, ya que todo es hepático, ya que esto, la gluconeogénesis es hígado y riñón, nada más. Esta glucosa 6-fosfato, ahora que ha llegado acá, también no puede convertirse haciendo uso de la exoquinasa. Esta cobra mucho de aquí para acá. Por tanto, muy bien, no hay problema. Busca otra enzima, y esa otra enzima la está esperando. Esta enzima que hemos visto que está en el ciclo endoplásmico, ¿cierto? Que es la glucosa 6-fosfatasa. Esa, al final, esa glucosa hace este mecanismo y se convierte en glucosa. Una vez que la glucosa se ha liberado del fósforo, ahora sí está la posibilidad de poderse escapar, ceder, salir a la circulación, y de esa forma el hígado y el riñón pueden mantener la glicemia a partir de glucosa, perdón, a partir de compuestos que no son carbohidratos. En este caso, 2 piruvatos se han convertido en 1 mol de glucosa. Esta es la gluconeogénesis a partir de piruvato. Y como ven ustedes, si aquí podríamos decir, parecida que es la vía inversa. Si yo digo, la gluconeogénesis a partir de piruvato es el proceso inverso de la vía glicolítica, automáticamente ustedes la desbaratan, ¿no? Para decir, miren, si hubiera sido inverso de la glicólisis, pues entonces, ¿qué hace acá participando la mitocondria? Tenía que haber sido todo aquí en el citosol, porque que sepamos, glicólisis es un proceso citoplasmático. Y si digo que es lo inverso, acá ya no. El hecho de ver, de solamente observar que aquí está participando la mitocondria con esas enzimas, ya se desbarata eso. Otro hecho para decir que no puede ser, por más que veamos aquí una cierta similitud, por el uso de las enzimas de la vía glicolítica, que son las únicas que participan, pero además no. Ahora, otro, si fuese lo inverso, ¿cuántos ATPs genera la vía glicolítica? 2 ATPs netos se producen. Si fuera lo inverso, tendrían que usarse 2 ATPs. Sin embargo, aquí veo que se usa más. Aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí hay otro, pero miren, esto es uno, pero como son 2, serían 2 ATPs. Acá son 2 GTPs. Aquí sería 2 ATPs, eso quiere decir 4 ATPs y 2 GTPs. 6 compuestos de alta energía. No puede ser inverso por esa razón. También podríamos decir, la vía glicolítica tiene exoquinasa, fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. ¿Dónde están acá? No las veo. Han sido reemplazadas por otras. Esta, por ejemplo, esta reacción de aquí para acá, que era termodinámicamente irreversible, de acá para acá le hubiera significado algo de menos 7 kilocalorías. Cuando hace esta reacción 1, 2, 3 y 4, aunque no crean, si conseguimos los delta Gs, los cambios de energía libre de esta reacción, y los sumamos, resulta menos 0.5 kilocalorías. Decir menos quiere decir que todavía libera energía. La reacción se hace hacia la formación de productos. Lo que acá es difícil, acá es favorecida. O sea, le salió el haber usado cuatro etapas enzimáticas, le significa energéticamente una ganancia enorme. Favorecida la reacción. Miren, todo eso es. Entonces yo observo aquí, y básicamente en eso digo, esta es la gluconeogénesis, a partir de piruvato. Glucosa, piruvato puede venir de aminoácidos, no solamente, digo, de otros compuestos, y por tanto pueden generar glucosa cuando no hay. Todo esto está influenciado bajo la influencia de adenina y glucagón. Esta enzima es altamente activa por glucagón, principalmente. Bien, entonces así hay enzimas propias de la glicólisis que no están acá, pero ahí cuando hablo de gluconeogénesis, hay propias de la gluconeogénesis que son las que están yo digo propias de la gluconeogénesis, las que están en rojo. Si digo comunes a la gluconeogénesis y a la glicólisis, las que están en negro. Eso es también algo importante que hay que tener en cuenta. Miren, síntesis de glucosa a partir del lactato. Si yo les dijera eso, me dicen fácil, pero no más. Alguien, si que no les hubiera mostrado el dibujito anterior, ustedes hubieran visto eso. ¿Y cómo será la síntesis de glucosa a partir del lactato? Me dirán,
Se tendrá que usar acá también dos lactatos, y por esa relación lactato se puede convertir en piruvato y todo lo demás igualito. Yo también pensé lo mismo. Cuando preguntó ese profesor, cuando hicimos, yo, entre otros amigos, lógicamente para ganarnos el quien ha hecho primero, le van a dar la mano y todos nos estamos equivocando. Y acá, sí, muy bien, es que eso nomás, lo demás, igualito. Mentira, no es igualito. Ahí es parecido, pero no es exactamente igual. Va lo siguiente, mire. ¿Y por qué? Acá viene la diferencia. Dos lactatos, entonces muy bien. Si para acá hubo reducción, ahora tienen que, va a ver, perdón, de acá, claro, tuvo que reducirse. Ahora este NAD, el lactato, tiene que oxidarse, ¿cierto? Y se convierte en piruvato, muy bien. Si son dos, acá tendremos dos piruvatos ya a partir del lactato, haciendo uso de esta enzima de la vía glicolítica. Pero este piruvato, ¿a dónde va a ir? Ah, también va a la mitocondria, muy bien. Una vez acá, aquí está, también se carboxila, muy bien. ¿Por qué? Por la piruvato carboxilasa usando la energía que lo proporciona el ATP. Muy bien. Y así tenemos el oxalacetato en la mitocondria. Luego, acá viene el detalle. Si aquí se utiliza la deshidrogenasa, acá tendríamos malato. Y si hay acá malato, acá tenemos el malato. Y ese malato para convertirse en oxalacético va a generar NADH2. Y este que saca, estaría entonces acá, estaría acumulando. Y eso no puede ocurrir. No puede haber un desbalance entre NAD y NADH2. Si esto ya se consumió aquí, acá ya no puede haber más producción de NAD, H más H o NADH2. En este caso, ¿qué ocurre? Que este oxalacetato, por acción de una reacción que se llama transaminación o transaminasa, eso lo van a ver ustedes después del capítulo de lípidos, viene de proteínas. Primero con la doctora Aquino, luego con la doctora Rosana Juárez. Miren, este oxalacetato, por transaminación, va a ganar un grupo amino de un aminoácido, en este caso es el glutamato. Le da el grupo amino y se convirtió en aspartato. Eso es transaminación. Esto lo hace la TGO, la transaminasa, glutámico, oxalacética, así se llama. Eso es una transaminación. Esto todavía no vamos a ver. Solamente les digo que por transaminación, este oxalacetato se convierte en aspartato. Este aspartato sí puede salir fácilmente ahora. Y una vez que está afuera, esta enzima, como es fácilmente reversible, también existe otra TGO aquí afuera, en estrosol, que hace ahora el trabajo inverso. Aquí viene el glutamato, dona el grupo, aquí he puesto, acá más bien ha habido un error, ¿cierto? Aquí no es glutamato, acá esto tiene que estar acá. Viene el alfa-cetoglutarato, pide su grupo, se convierte en glutamato y eso lo reconvierte en oxalacetato. Acá hay un error, ya pues acaso, miren, recién me estoy dando cuenta. Este alfa-ceto debe estar acá. Este ahora, así como acá lo formó, ahora acá le pide, se regenera como glutamato y este aspartato que era aminoácido se convierte en oxalacetato. Eso yo no voy a preguntar por si acaso, solamente es para un detalle que ahí te lo voy a decir. Este oxalacetato, ahora una vez que está acá, todo va a ser igualito. Viene la fosfonilpiruvato carboxiquinasa, CO2, se libera CO2, GTP, y toda la historia ya viene idéntica. Y llega acá hasta glucosa. La única variante fue esta, que porque aquí se generó NADH2, aquí ya no puede usar esa deshidrogenasa. Para ese caso hay una ligera variante. Aquí se usa esas transaminaciones que al final salvan ese problema de la probable incremento de NADH2. Simplemente, después todo lo demás es igualito. Sigue siendo un proceso que aparenta ser diferente, parecida a la inversa de la glicólisis, pero sin embargo no la es. Hay mitocondrias, hay enzimas que son diferentes a la glicólisis, están reemplazando en realidad a las etapas irreversibles, y las que sí más bien son comunes son aquellas que sí eran reversibles en la glicólisis y que también son usadas por la gluconeogénesis. Bien, esa es exactamente entonces la diferencia. La variante simplemente es en que aquí la presencia de lactato va a generar NADH2 y habría un cambio simplemente en esta deshidrogenasa con una transaminasa en una y en otra. Otro sustrato gluconeogenético es el glicerol. El glicerol tiene 3 carbonos y generalmente este glicerol, que puede venir de muchas fuentes, una de las
fuentes más importantes o en los orígenes del glicerol, entre otros, lógicamente, uno de los muy importantes es el glicerol que deriva del catabolismo o degradación de los triglicéridos en el tejido adiposo. Cuando los lípidos se están degradando, van liberando ese triacilglicerol, ese triglicérido, libera un ácido graso, otro y otro. Y al final, los 3 ácidos grasos que estaban esterificando al glicerol son liberados para funciones energéticas. Son enviadas, ya sabemos, eso lo van a ver después, luego con el cloroquino. El resto, queda entonces su alcohol que sirve como columna vertebral, es el glicerol. Este glicerol que se libera allí va a la circulación y alcanza el hígado. Y en el hígado puede convertirse, entre otros, puede convertirse en glucosa, si es que lo requiere así el momento metabólico. También se puede fosforilar, nuevamente convertirse esto, entrar nuevamente a formar parte de triglicéridos. Pero mucho de esto, si es en el hígado y se requiere glucosa, el glicerol también puede ser tomado como sustrato para convertirse en glucosa. Tiene 3 carbonos, pues entonces van a estar también 2 gliceroles que queremos ver convertidos en glucosa. ¿Cómo hace esto? El glicerol, por acción de una glicerol quinasa, enzima que está en el hígado, se convierte en glicerol 3-fosfato. La energía la brinda el ATP. Por acción de una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, va a convertirse en la dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato, si son 2, una se convierte en gliceraldehído por acción de la isomerasa, tirosa fosfato isomerasa. Esas 2, por acción de la aldolasa tipo A, se fusionan y dan origen finalmente a la fructosa 1,6-bi o bisfosfato. Esta que está en negro, pues son de la vía glicolítica. Esta fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, por acción de la bifosfatasa, ya sabemos muy bien, se convierte en fructosa 6-fosfato. Por acción nuevamente de la enzima glucosa fosfato isomerasa, se convierte en glucosa 6-fosfato. Y por la fosfatasa, ya que hablamos del hígado y riñón, se separa el subfósforo y la glucosa puede ir a mantener la glicemia en hígado, en la sangre, para otros tejidos. Entonces, esto es entonces el camino que le puede esperar a glicerol para convertirse también a glucosa. Y también es gluconeogénesis. Cuando aquí vemos por lo menos 1, 2, 3 etapas de la vía glicolítica, también contribuyendo a la síntesis de glucosa. Recuerden que yo les dije que la glicólisis también, entre otras las funciones que podíamos atribuirle, era que también se prestaba, al menos en aquellas etapas enzimáticas reversibles, para poder colaborar en lo que se llama gluconeogénesis. Pues aquí lo están mirando. Otra ruta, miren aquí, es la síntesis de glucosa a partir de ácidos grasos de número impar de carbonos. Aquí vemos, ustedes pronto, en la siguiente, ya creo que, bueno, yo mañana termino, creo, sí, mañana también tengo una clase, bueno, ahí estamos hablando de eso. En la siguiente, creo que me parece que creo que es el lunes, ya ustedes con el doctor Aquino, ya empiezan un capítulo de metabolismo de lípidos. Y allí vamos a hacer un capítulo bastante grande. No sé cómo va a hacerlo para que haga caber todo eso, doctor Aquino. Miren, es muy importantísimo todo esto. Allí van a ver ustedes de que los ácidos grasos, normalmente, cuando se degradan, su degradación, una de ellas es la llamada beta-oxidación. Les va a decir él. Hay muchas, pero una es la llamada beta-oxidación. Y esa beta-oxidación es una secuencia de etapas que van a ir cada vez que ocurran, eso les va a decir él, cada vez que estas etapas, secuencias sucesivas, van a ir liberando dos carbonos y dos carbonos. Esos 2 carbonos que se liberan son bajo la forma de acetilcoenzima A. Entonces, esa beta-oxidación lo que hace es que si tenemos un ácido graso de 16 átomos de carbono, cada vez se va perdiendo 2 y 2, va quedando 14, 12, 10, 8, 6, 4 y al final puros 2 unidades de 2 carbonos. ¿Qué se llaman esos? Acetilcoenzimas A. Y el acetilcoenzima A, este que está aquí, que también puede venir, como dije, puede venir de aminoácidos, puede venir
de la descarboxilación oxidativa del piruvato puede venir de ácidos grasos. Ahí estoy mencionando. Son dos carbonos que ingresan acá y se van aquí. Un CO2 y otro CO2. Y regenera el óxido acético. Quiere decir que por esa razón, el acetilcoenzima, sus carbonos, hablándolo de esa forma práctica, se entran dos y se abandonan dos como CO2. Por tanto, no pueden llegar a formar parte del oxalacetato. Y si no llegan a oxalacetato, estos no pueden llegar a glucosa. Recuerden entonces de que oxalacético, compuestos que tienen que llegar a es los que ingresan como intermediarios, no como acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A no es intermediario del ciclo de Krebs. Intermediarios son estos que están aquí, estos que remuelen acá. Acetilcoenzima es un cebador, es un sustrato, y entran dos carbonos, se van acá. Por tanto, oxalacético en forma general se puede decir que se regenera cada vez. Y en cambio, aminoácidos que pueden dar aquí ya, más adelante ya de que ya hubo 3, 4 carbonos, estos sí tienen la capacidad de poder brindar sus carbonos como oxalacético, para bien fines energéticos o hacia glucosa. Pero así con enzima A, no. Por tanto, los ácidos grasos de número par de carbonos, todos al quedar convertidos en acetilcoenzima A, no son gluconeogenéticos. ¿Quiénes entonces sí son? Los ácidos grasos de número impar. Por ejemplo, imagínense que tengo un ácido graso de 11 átomos de carbono. Son muy raros, escasísimos, pero si es que los hubiere, igualito, también se someten a la beta oxidación. Se van quedando primero, se van dos carbonos, así con encima A, ya de 11 se quedan con 9. Otros dos se van así con encima A y quedan 7. Otros dos se quedan con, van acá y se quedan con 5. 5, se van 2 y quedan 3. Esos 3, ¿qué hacen? Ese 3 se llama propionil coenzima A. Los ácidos grasos del número impar de carbonos, cualquiera que sean, 17, 15, 13, 11, 9, todos al final, la mayoría se van como así coenzima A. Estos no son gluconeogenéticos. Pero sí, ese cachito que queda en todos ellos, ¿cuál es? El propionil coenzima A. Estos 3 carbonos del propionil coenzima A sí tienen la posibilidad, también pueden combustionarse, pero también tienen la posibilidad de hacer lo siguiente. Se carboxilan, igualito se carboxila y se convierte en el D-metilmalonil coenzima A. En el L-metilmalonil coenzima A. Y este metil que está como cachito, como un satélite, ahora puede ser introducido adentro por una mutasa. Viene la mutasa, lo introduce y se convirtió en este compuesto que se llama succinilcoenzima A. Para ustedes este compuesto ya les es familiar. Este succinilcoenzima A ya es un intermediario del ciclo de Krebs. Ya entra aquí y no tiene más que avanzar hacia adelante y llegar al final a convertirse en oxalacético. ¿Para qué? O bien generar energía, o bien, de acuerdo a las circunstancias metabólicas, así lo solicitan, poder partir hacia la gluconeogénesis. Son los únicos carbonos de los ácidos grasos del número impar que también pueden llegar a glucosa. Los del número impar, imposible. ¿Por qué? Porque todo compuesto que se convierta o derive en acetilcoenzima A no es gluconeogenético. Entonces, por tanto, cuando hablamos de aminoácidos, los aminoácidos, por ejemplo, en los 20 aminoácidos, eso también lo van a ver todavía mucho más luego, cuando ya hablen eso de metabolismo de aminoácidos, eso lo van a hacer con la doctora Rosana Juárez. Miren, allí van a ver de que de los 20 aminoácidos, 2 son los únicos que se convierten de una forma u otra siempre en acetilcoenzima A. Entonces, quiere decir que de los 20 aminoácidos, hay 2 que no pueden llegar nunca podrán llegar a glucosa. Te pueden combustionar, eso sí, pero no llegar a glucosa. Pero en cambio, los 18 restantes, una mitad, 9, pueden llegar todos por intermediarios del ciclo de Krebs. Y por tanto tienen la doble posibilidad, o combustionarse o llegar a glucosa. Otros 9 pueden convertirse una mitad en acetilcoenzima A, una porción en acetilcoenzima A y otra porción en intermediarios. Estos son los llamados ceto y glucogenéticos. Pero en todo caso, tienen la posibilidad de llegar a glucosa. Por tanto, los únicos aminoácidos que no pueden llegar a glucosa porque se convierten en su camino degradativo en acetilcoenzima A, creo que son la leucina y la lisina.
leucina y lisina. Los demás sí tienen la posibilidad. Eso lo van a ver más adelante. Yo no lo voy a preguntar por si acaso. Solamente les hago ver lo siguiente, de que cuando ustedes vean acetilcoenzima A como sustrato gluconeogenético, olvídense, eso no existe, no hay forma. Por eso que se dice, compuestos que rindan acetilcoenzima A no son gluconeogenéticos. Si yo marco acetilcoenzima A con carbono 14, no espero encontrar glucógeno ni glucosa marcada, porque no hay, porque esos dos que ingresan se van aquí. Pero en cambio otros sí. Eso en forma práctica, lógicamente, ¿no? Aunque, digamos, en el metabolismo pueden ocurrir algunos cambios, pero eso mayormente en términos generales no los queremos confundir a ustedes. Este es entonces, miren, ácidos grasos solamente los que pueden llegar a glucosa serían ácidos grasos de número impar, no por acetilos que ingresan, que también liberan acá, sino por este residuo, ese cachito de 3 carbonos, que sí son los únicos que tendrían la posibilidad de llegar a glucosa. Los demás no. Miren, justamente, miren que es lo corto. Mañana tendríamos para seguir. Mañana tenemos clases, a ver, alguien me dice. Mañana también tenemos conmigo. Sí, también tenemos 1 hora nomás, ¿cierto? Sí, estaba viendo mi programa. Sí, mañana todavía tienen conmigo 1 hora, a las 7. Bien, entonces, mañana haremos un repaso nuevo porque ya básicamente esto era todo. Algunas cositas que de repente han pasado por allí. Miren, me he dado este lujo de con ustedes realmente hacerlo, pasar un poquito más acá, y mañana hacemos una recapitulación de todo esto, indicándoles cómo deben estudiar principalmente. No se confundan, no se pongan nerviosos. Todo lo que estoy indicando aquí es lo que yo debo de preguntar. Me estoy basando en las competencias que pongo al comienzo. Si yo me salgo de las competencias, pues ya no, entonces no pongo. Tendría que haberles puesto allí. Entonces yo tengo que preguntar en base a las competencias que he mencionado. O sea, lo que es lo que se denomina evaluación en base a competencias, ¿no es cierto? O sea, yo pongo una competencia, yo quiero que ustedes sepan esto, cosas, y eso es lo que estoy enseñando, les estoy mostrando. Sobre eso mismo ahora yo tengo que hacer preguntas. Las preguntas sencillas, yo les voy a dar algunos modelitos, unas formas, unos sondeos, para ver cómo tienen que estudiar. A fin de que este capítulo, como ustedes lo están viendo, es sencillo, no es nada del otro mundo. Esos nombres de las enzimas, por si acaso, las que regulan, esas son las que yo puedo preguntar. Enzimas regulatorias. Otras enzimas mayormente no tienen al caso. Otras caen por simple lógica. Entonces hay muchas enzimas entonces incluso que llevan el nombre del mismo sustrato. Es, por ejemplo, decir, en este caso, la propionilcoenzima, aquí la carboxila. Pues es una carboxilasa. ¿Qué se llamará? Propionilcoenzima carboxilasa. Si pongo un sustrato, por ejemplo, a ver, así en el supuesto que yo tuviera este producto, propionilcoenzima A, y veo, le dice, ¿qué se llamará la enzima que la va a oxidar? Propionilcoenzima A deshidrogenasa. Como ven ustedes, el nombre lleva simplemente, los nombres llevan de lo que va a ocurrir, de lo que va a hacer. ¿Será con NAD? FAD, eso imagino habría que verlo. ¿Cierto? ¿A dónde van esos hidrógenos? A cadena respiratoria. ¿Cuántos ATPs producirán? Y todo eso se va viendo. Como ven ustedes, el ciclo de Krebs está abarcando aquí entonces un punto crucial. El ciclo de Krebs es una vía metabólica común tanto para la degradación de carbohidratos, lípidos y proteínas, o aminoácidos, como digo, ¿cierto? Desde el mundo. Y cuando hablamos entonces, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿y para qué sirve el ciclo de Krebs? Para muchas funciones. La más importante, la que más resalta, es la energética, que está de brazo con la cadena respiratoria mitocondrial, pero también puede servir para otras vías, aportando citrato, que es una manera de sacar acetilcoenzimas A para ponerlos a disposición de la síntesis de colesterol y de ácidos grasos, que lo van a ver pronto ustedes. También hace posible de que muchos aminoácidos, a través de los intermediarios alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, fumarato, malato, oxalato, estos aminoácidos puedan ingresar sus carbonos para comprometerlos con oxalacético, o con fines energéticos, o brindarlos hacia la glucosa. También el ciclo que se presta para eso, o brindando algunos intermediarios para otras rutas, por ejemplo, succinilcoenzima A para la síntesis del grupo hemo. Miren, todo eso es sencillísimo.
cómo repercute en un sitio, cómo puede repercutir inmediatamente en todas estas vías metabólicas. Ya empezamos aquí a juntar vías metabólicas distintas. Miren, señores, exactamente tenemos las 8:40, el tiempo es tiempo, hay que respetarlo. Miren, espero que la clase haya sido amena, fácil de entender, pero mañana todavía tenemos, como dije, 1 hora más, y allí hablaremos un poquito más de todo eso, y van a ver lo sencillo y lo fácil que es estos aspectos de la bioquímica. Y así es la bioquímica, muy bonita, muy agradable. Señores, me despido de ustedes, gracias por su atención, gracias por su paciencia, estudien y cuídense mucho. Muchísimas gracias, nos estamos viendo.